Y vamos a continuar con nuestra serie, La Redención de Dios. Es el tema número 30 de esta serie. El tema de hoy, gran clamor. Dice ahí, Éxodo 11:1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Bien, hermanos, hablar de clamor es hablar de dolor, ¿okay? Es hablar de dolor. Cuando la Biblia habla de clamor, está hablando de un dolor profundo. O sea, imagínate el dolor más profundo que te puedas imaginar. O sea, ponte a pensar ahorita y respóndete esa pregunta: ¿qué es lo que más te dolería? ¿Perder un hijo? ¿Tu trabajo? ¿Tu casa? ¿Qué es lo que más te dolería? Perder. En donde dijeras, de verdad, me está doliendo esto. Y el dolor, hermanos, es parte de la consecuencia del pecado. Apocalipsis 21:4, Dios dice que va a quitar esto. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El clamor, hermanos, puede venir de muchas cosas o por muchas circunstancias que estemos viviendo. Algunas son por desobediencia, otras por la muerte de un ser querido, otras por un dolor que tenemos por una enfermedad, tal vez un cáncer, que el cáncer produce mucho dolor. Otros tal vez claman por ver que otros sufren, ¿no? O sea, que alguien que tú estimas mucho, que amas mucho, está sufriendo y tú no puedes hacer nada para amortiguar ese dolor. En el caso del pasaje que estamos leyendo, Éxodo capítulo 11, lo que se aplica del clamor es por una desobediencia y una rebeldía. O sea, también va a venir clamor por esto. Proverbios 1 lo dice, Proverbios 1:22 dice esto. Proverbios 1:22 dice esto: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, y os haré saber mis palabras. Eso es lo que había hecho Dios con Faraón, como lo estaba llamando, ¿no? Deja ir a mi pueblo, deja ir para que me sirva, o si no, voy a traer esta plaga. Y él decía, no, y cuando, yo me imagino la cara de Faraón cuando Moisés echó su vara, o Aarón echó la vara y se convirtió en culebra. ¿Y qué hicieron los magos? Hicieron lo mismo. Entonces, ¿te imaginas la cara de Faraón? ¿Cómo era? Así que, ay, Moisés, vienes con tus jueguitos de la vara, pero ve, también mis hechiceros lo hacen. Era una manera burlona, se burlaba de Dios. Pero dice ahí: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Entonces dice el versículo 26: también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, dice ahí,
y no responderé. Ese llamarán es clamor. Me buscarán de mañana. ¿Y qué dice ahí? Y no me hallarán. El clamor puede venir de muchas cosas. En el caso de Faraón, el clamor va a venir por rebeldía. Entonces la rebeldía jamás va a llevar a nada bueno. Va a llevar a que clames un día. Pero ¿qué va a pasar ese día? Clamarás y dice, y no te responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Entonces, qué triste, fíjate, qué triste. O sea, no solamente Faraón, hoy en día y durante la historia de la humanidad, qué triste que el hombre tenga que llegar a este punto de perder algo para ceder. O sea, analiza tu vida. Muchas veces, pues tú querías algo y a veces Dios no te lo permitió y es más, hasta te lo quitó y clamaste y lloraste en tu cámara, en tu cama, en el campo, en tu coche, lloraste porque sentías que no era justo. Pero en ese momento no te dabas cuenta que era tu rebeldía. ¿Sabes? A veces tenemos que llegar a ese punto. Y es triste, pero así es con los seres humanos. Tenemos que a veces llegar a ese punto. O sea, a ver, tú analiza tu vida, o sea, ¿por qué llegaste a Cristo? Casi la mayoría, si no es que todos, pero casi la mayoría es porque estaba pasando una situación tan difícil de haber perdido a alguien, de que no veía la suya, de que tenía una enfermedad muy fuerte y tuvo que clamar a Dios. O sea, casi la mayoría, casi. O sea, no estoy diciendo que todos, hay algunos que fueron otras cosas, pero vamos a ponerlo así. El hombre no busca a Dios si no está en un problema de verdad grave. Es la verdad. Entonces Dios, hermanos, antes de que venga la destrucción, avisa. Dios, antes de que venga la destrucción, avisa. Aquí no hay de que yo no sabía. No, Dios avisa. Dios avisa. Y Dios te dice, deja eso, no te comportes así, anda por este camino, toma esa decisión, yo ya te aviso. Si tú decides no hacerlo, entonces va a venir la consecuencia y clamarás y que Dios te va a decir, eso escogiste, eso tendrás. No, pero ahora sí, Señor, ahora sí. O sea, ¿tú te imaginas cuántos no en el infierno que ahora sufren eternamente no dirán, ahora sí creo en Dios? ¿Cuántos ateos que se han ido al infierno no dirán ahorita, es que efectivamente, Señor, ahora sí ya creo en ti? ¿Y qué pasa ahí? Ya no. Ya se acabó. Ya no hay esperanza. Ya no se puede. O sea, muchas gentes que hoy no creen en Dios y cuando mueran se van a dar cuenta que efectivamente era verdad la Biblia, pero ahí ya será demasiado tarde. Por eso dice la palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces no debemos esperar, hermanos, que llegue la muerte para darnos cuenta y doblar la rodilla ante Dios. No debemos esperar ese punto. No debemos esperar el perder algo para que de verdad digamos, Señor, perdóname. Pero como te digo, el hombre es así, es así. Tú ves a todo lo largo de la historia y es así, así somos. Éxodo 11:1, vamos a empezar a estudiar ahí. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí. Bueno, vamos a ver varias cosas aquí. Pregunta, ¿cuándo ocurrió esto? O sea, ¿cuándo ocurre el capítulo 11 de Éxodo? Porque si lo vemos así en una lectura continua, no encaja. Porque leímos al final del capítulo 10 que Faraón le dice a Moisés, cuídate de no ver más mi rostro, porque el día que lo veas ese día te vas a morir. Y que le dijo a Moisés, correcto, no veré más tu rostro. Entonces ya no lo volvió a ver. ¿Cómo encaja este capítulo?
La respuesta es que este capítulo no está en orden cronológico. O sea, no fue lo que siguió, sino que este capítulo fue dado entre la plaga de tinieblas y antes de que Moisés fuese llamado. Por eso fue que Faraón le dijo, cuídate de no ver mi rostro, porque imagínate que te dijeran, como no quieres dejar ir al pueblo de Israel, Dios me ha dicho que va a matar a tu hijo. ¿Qué le dirías? ¿Me estás amenazando? No, simplemente estoy dando el mensaje de Dios. No, porque si es una amenaza, pues vamos a ver quién mata a quién. Yo nada más te avisé, Faraón. Dios dice que como tú en tu terquedad no has querido dejar ir a Israel, Él va a matar a tu primogénito. Es por eso que Faraón le dice que cuídate de no ver mi rostro más. ¿Por qué? Porque eso que tú me dijiste ya no me gustó. Ya no me gustó. Entonces, podemos decir entonces que este capítulo 11 o todo lo que aquí se nombra no fue después de la plaga, sino entre la plaga de tinieblas. ¿Ok? Ahora, otra cosa. La plaga número 10, que es la muerte de los primogénitos, va directamente a Faraón. ¿Ok? Las otras plagas han afectado al pueblo, la economía, las construcciones, el trabajo del pueblo de Egipto, pero la 10ª plaga va directamente a Faraón. Y vamos a hacer varias preguntas, porque por si aquí hay una pregunta, ¿por qué Dios mató al primogénito y no mató a Faraón? ¿No te has preguntado eso? O sea, ¿por qué? A ver, Señor, si el malo era él, mátalo a él, ¿no? ¿Qué culpa tiene el niño? Ya sabes, como los típicos humanos que no entienden y que, no, pues Dios es bien malo porque mata a los niños, y en el diluvio mató a niños, y cuando entraron a Canaán mató a muchos pueblos, y Dios es un genocida y cosas así. Pero ahorita vamos a responder ese tipo de preguntas. ¿Ok? Entonces aquí la palabra echará, cuando dice, y seguramente os echará de aquí la palabra echará significa, fíjate bien, expulsar. Pero es interesante. Significa divorcio. La palabra hebrea garash. Es decir, cuando un hombre echa a una mujer de su casa, literalmente le está diciendo, me quiero divorciar de ti. ¿Ah? O sea, muchas veces pensamos que el divorcio solamente ocurre cuando ya un papel está firmado, pero hay todo un proceso para eso. Por si para una infidelidad no empieza en la cama, empieza en el corazón. ¿Ok? Empieza en la mente cuando tú te pones a pensar que puedes. Ahí empieza. Entonces, en un divorcio en este caso, cuando ya están viviendo a lo mejor en la misma casa, pero separados, eso es literalmente un divorcio. Que empieza a haber un divorcio cuando ya no duermen en la misma cama, o ya no duermen en el mismo cuarto, o ya no comen juntos, o ya no salen juntos. Aunque no hay un papel, empieza a haber un divorcio. Obviamente hay excepciones, ¿no? O sea, hay veces que no pueden dormir juntos por enfermedad, lo que tú quieras, ¿ok? O sea, hay veces que hay sus excepciones. Pero cuando ya es algo de la voluntad, o sea, como que yo ya no quiero dormir contigo, y hazle como quieras, literalmente le está diciendo eso, que quiere un divorcio. Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, utiliza una analogía del matrimonio para decir que el creyente antes estaba casado con la ley. Y que cuando Cristo murió y el cristiano cree en Cristo, muere a la ley y ahora se casa con alguien más. ¿Con quién? Con Cristo. Bueno, en este caso es lo mismo. Literalmente o figurativamente, mejor dicho, figurativamente, Israel estaba casado con Egipto. ¿Qué tenía que pasar? Morir. Por eso se llama muerte de los primogénitos.
Porque antes de salir de Egipto tienes que morir, si no, no sales. Tienes que morir. O sea, tiene sus puntos que vamos a ir viendo, porque también tenemos que estudiar la Pascua. La Pascua es una sombra de Cristo, pero vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la pregunta es esa: ¿por qué intervino la muerte? Dice Romanos 6:2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, fíjate, para que ya no vivas a algo, tienes que morir a eso. Si no, algo te ata. Por eso Pablo utiliza la analogía del matrimonio, diciendo que la única manera de disolver un matrimonio es con la muerte. Bueno, pero los que se divorcian, bueno, hay que ver cada tema de ese tipo de cosas en un punto personal. No hay una regla para todo. O sea, son casos muy distintos y hay que ir viéndolos en lo personal. Pero en este caso, cuando alguien está casado con alguien, a no ser que se muera, sigue atado a eso. Entonces, si tú quieres salir del mundo, tienes que morir al mundo. No puedes vivir para el mundo y vivir para Dios. Por eso tiene que intervenir la muerte. Para salir de Egipto hay que morir primero. Para salir de Egipto hay que morir primero. Solo cuando interviene la muerte es cuando hay salida de Egipto. Solo cuando interviene la muerte es cuando hay salida de Egipto. Solamente ahí. Seguimos ahí, Éxodo 11:2. Éxodo 11:2. Habla ahora al pueblo y cada uno pida a su vecino, cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. ¿Cómo es esto? Aquí parece como que ve a pedir prestado. Cuando Proverbios dice que tú no pidas prestados ni salgas fiador de nadie. Porque si tú sales fiador, el que va a pagar las consecuencias eres tú. Por eso dice Proverbios y aconseja que no lo hagas. Pero aquí no está hablando de pedir prestado, Está hablando de que hay una guerra. Pero la guerra no era entre hebreos y egipcios. La guerra era entre Faraón y Dios. El pedir alhajas y pedir plata y oro habla de un botín. Porque cuando hay una guerra y un pueblo o un ejército vence a otro, ¿qué se lleva el otro ejército? El botín: mujeres, alhajas, joyas, oro, plata, bronce, esclavos. Ese es el botín. Entonces aquí no están diciendo que pidan prestado, sino que vayan y pidan como si fuera un botín. Ahora, no es llegar a pedir exigiendo, exigiendo que no, dice Dios que me des. Porque el versículo número 3 lo dice, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. ¿Qué quiere decir eso, gracia? Es esa parte, hermanos, de que te vean con agrado. Cuando tú vas a pedir algo, cuando tú dices, voy a pedir permiso en mi trabajo, ¿qué requieres? La gracia de Dios. Aquí no estamos hablando de la gracia salvadora. No estamos, esa es otra gracia. La gracia que aquí estamos viendo es una gracia que Dios da a aquellos que temen su nombre. Es esa parte cuando te dicen, no, es que el patrón es de pocas pulgas. O sea, entiéndase, es un hombre así con un carácter así como que no, él te dice que no y no va a cambiar. Y te dicen, no, pues voy a decirle tu asunto, pero yo creo que te va a decir que no. Y pues ahí vas tú, ¿no? Pues en el nombre del Señor y te encomiendas a San Pillín y no sé qué más. Llegas y, ¿puedo pasar? Sí, a ver, pásale, ¿qué te ofrece? No, pues es que vengo a pedir un permiso, mire, fíjese que yo esto, yo el otro, y requiero un permiso para tal día, y vengo a pedir si me lo puede dar. ¿Va a reponer las horas? Sí, estoy pensando que puedo reponer las horas, pero necesito ese día. Adelante.
¿cómo que no? O sea, todos piensan que te va a decir que no. Esa es la gracia de Dios. Entonces, no iban a llegar y que el Señor dice que me des. No. O sea, ellos iban a llegar y a pedir. Y con esa gracia que Dios les daba al pueblo, ¿qué iban a hacer los egipcios? Darles y darles. Y les iban a dar más de lo que ellos habían pedido. Pero eso debían considerarlo como un botín. Como un botín de guerra. Porque ¿de dónde crees que salió el tabernáculo? Salmo, capítulo número 105, verso 34. Aquí vamos a ver otro motivo por el cual Dios dio esto. Dice, Salmo 105, versículo 34. Habló y vinieron langostas, ¿no? La plaga número 8. Y pulgón sin número. Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó, ¿cómo lo dice? Con plata y oro, o sea, como un botín, como si estuvieran en una guerra y Jehová fue el vencedor y no solamente sacó al pueblo, sino que se llevó toda la riqueza, como si hubiera ganado en la guerra, que así fue. Y no hubo en sus tribus enfermo. Fíjate bien. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Esa es otra razón por la cual dieron alhajas. ¿Por qué? Estaban temerosos. Que nada, si ya nos trajo a langosta y piojos y moscas y aparte tinieblas, las cuales se podían palpar. No, pues yo digo que si no le doy, pues algo peor me viene, ¿no? Versículo 4, Éxodo 11, 4. Seguimos ahí adelante. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo el primogénito de las bestias. Si comparamos este pasaje con Mateo 25, 1 al 7, yo lo voy a leer ahorita, nos hace pensar en un punto importante, y es que Dios dice la hora, pero no dice el día. Mateo 25, 1 al 7. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, esa frase se repite, a la medianoche se oyó un clamor diciendo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Obviamente Cristo aquí utiliza un símil de lo que se hacía en las bodas judías. Ok, entonces, la frase a estudiar aquí en estos dos pasajes, Éxodo y Mateo, es la frase medianoche. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de la medianoche en la Biblia, hablamos donde es un momento donde hay mucha maldad. A eso se refiere. Un momento donde hay mucha oscuridad. En ese tiempo no había alumbrado público, así que la medianoche pues era muy oscuro. Pregunta, ahora viene otra pregunta. ¿Por qué el Señor pasó a la medianoche? ¿Y por qué se menciona en Mateo 25 la medianoche? Es interesante esa pregunta. Bueno, en el caso de Mateo, habla de un tiempo donde habrá mucha maldad. Y como dijo Cristo, serán tiempos como los de Sodoma y Gomorra. O sea, en los días que Cristo va a venir por su iglesia, van a ser tiempos muy oscuros, donde hasta la misma iglesia va a estar infiltrada, como hoy lo vemos. Por eso decimos que Cristo está cerca, porque ya se ve como que adoptan los niños los matrimonios homosexuales.
que se les da derecho como a cualquier matrimonio, que se está viendo que ya se está cambiando en los libros de educación primaria, que ya no nada más familia es papá y mamá, o sea, hombre y mujer, ya no, ya la están cambiando, que también tu papá y tu mamá puede ser un hombre, o puede ser dos mujeres. Eso ya es una oscuridad muy grande, que tú ves en la televisión, que antes era no tan visto que apareciera un homosexual, pero hoy en cada película, en cada serie de televisión, sale un afeminado, o sale un homosexual, o no, y ya lo ven como que es normal, es normal, no, sí. Yo eso en mis tiempos de preparatoria yo no lo veía, pero hoy es muy común ver parejas de mujeres en la preparatoria, incluso en la secundaria. O sea, antes yo veía mujeres pues se consideraban, son amiguis y amiguis por siempre y no sé qué más, pero ahora no, ahora son pareja. ¿Te das cuenta de la oscuridad que nos está invadiendo? O sea, estamos casi llegando a la medianoche, donde el mundo se está llenando de una oscuridad tan densa que Cristo va a venir. Entonces, ahora, ese es el punto de Mateo. Ahora, el punto de Éxodo, ¿por qué a la medianoche? Bueno, la respuesta es porque era tanta la obstinación de Faraón que eso representaba la medianoche. Que Dios tendría que darle el pago a su rebeldía. Por eso vino a la medianoche. ¿Porque podía hacerlo a cualquier hora del día? Sí, Él es Dios, Él puede hacerlo. ¿Y cuál era el pago para Faraón? La muerte. Ahora voy a decir algo de los primogénitos. ¿Por qué ahora? Esa es otra pregunta. ¿Por qué los primogénitos? ¿Por qué no nada más, no sé, su esposa? Dice, no, porque le haría un favor. No, hay una razón. Primogénitos, fíjate, en el punto de Egipto, los primogénitos representaban la fuerza del pueblo. Fíjate bien, los primogénitos representaban la fuerza del pueblo. Fíjate, la última plaga es donde Dios te pega en tus fuerzas. En lo que más confías, Dios te lo daña. Esa es la 10ª plaga. Te lo daña. Los primogénitos, hermanos, figuraban el puesto más importante de la familia. Fíjate nada más. Y de la sociedad. El primogénito, hermanos, era como la representación ante sociedad de tu familia. Era, vamos a ponerlo así, la representación de tu virilidad. Así como que, aquí está mi hijo, quiere decir que tengo sucesor. Y que no se va a quedar sola mi casa. El que no tenía primogénito, casi lo veían como una maldición, que no tuviera hijo. El primogénito habla de continuar una dinastía. Fíjate, quiere decir esto, que la plaga acabaría con el nombre de Faraón. Eso significa. O sea que Faraón hasta aquí va a llegar. De lo que es José a Moisés, más o menos se calcula que pasaron 19 dinastías. Pues vamos a decirlo así. ¿Por qué pasaron nada más 19? Porque Dios la terminó ahí. Por eso dice esto, dijo Jesucristo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, ¿qué es lo contrario a mansedumbre? Rebeldía. Entonces, ¿la rebeldía qué va a traer? Que no permanezcas en la tierra. Que todo lo que a lo mejor te pudieron haber heredado lo vas a perder. Eso es lo que perdió Faraón. Salmos 25:8.
Salmo 25, 8 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos en su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. ¿Quién? El hombre que teme a Jehová. Fíjate, temer a Jehová es la mansedumbre. Quiere decir que alguien que se somete a Dios y que trata de buscar de Dios, su descendencia heredará la tierra. Pero aquel que se pone como faraón, no va a heredar nada, va a perderlo. Eso es la muerte de los primogénitos. Por eso esta plaga, hermanos, la número 10, es la plaga más terrible. ¿Por qué? Porque directamente tocaría la carne de Faraón, directamente su carne. Seguimos estudiando ahí, 11:5 de Éxodo, dice ahí: hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Las siervas, hermanos, que estaban tras un molino, eran muchachas que eran lo más bajo de la sociedad. Acá hay un principio muy importante, y es que ser humilde no es que no tengas dinero. Que no es que viene de una casa muy humilde. Y obviamente nos referimos a que no tiene mucho dinero, pero esa no es una expresión correcta, porque puede no tener dinero y ¿qué? Y ser bien soberbio. O sea, por eso aquí lo está mencionando. ¿Por qué hasta esa muchacha? Pues, ¿qué te hizo, Señor? Pues vivía en pecado. Y aún esa servidumbre, aunque son así, se creían superiores a los egipcios. Digo, a los hebreos. 11:6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. ¿Qué provocaría esta plaga? Dolor. Pero un dolor, hermano, profundo. Dolor profundo. O sea, ¿qué es lo que más te dolería? Imagínate eso, bueno, así. ¿Te imaginas toda una nación gritando y no poder consolarse unos a otros porque en cada casa había un muerto? Yo nunca he visto eso, pero te imaginas de que llegas, comadre, mi hijo se murió, y tu comadre, pues también el mío. ¿Te imaginas el lamento que habría en Egipto? Sería tan profundo el lamento porque no habría consuelo. Y otra cosa, entonces aquí hay otro principio, hermanos. La muerte de los primogénitos es solamente una probadita del infierno. Así chiquita, de lo que es el infierno. ¿Qué le dijo Lázaro a Abraham? Padre Abraham, envía a Lázaro para que le hable a mis hermanos y no vengan a este lugar. Eso lo dijo el rico al padre Abraham. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que muchos que están en el infierno saben que dejaron hijos. ¿Y qué desean? Que sus hijos no vengan aquí. O sea, ya llegué yo aquí. Señor, que alguien les hable que es verdad, que el infierno existe. Por eso ese lamento tan profundo. O sea, esta plaga es solamente una probeta chiquita de lo que es el infierno. Que el infierno es 1000 veces peor. Éxodo 11:7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá la lengua. Es decir, ni siquiera un perro ladrará. Eso significa. Para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Te imaginas cómo sería esa noche? Y ojo, otra vez lo vuelvo a repetir. Dios menciona la hora, pero no menciona el día.
Dios menciona la hora. ¿A quién? A los egipcios, pero no menciona el día. Esto se lo dice a los israelitas. Que ese es un símil de la iglesia. Porque cuando dice, como ladrón en la noche, ¿a quién se refiere? No a los cristianos, porque los cristianos pues, sabemos que las señales están puestas y obviamente decimos, no, el Señor ya viene. ¿Para quién va a ser como ladrón en la noche? Pues para los de allá afuera, que ellos no creen. Entonces, ¿qué quiere decir? La paz de Dios que inunda la casa de aquellos que temen a Dios. Porque el que camina con Dios caminará confiado. Por eso los egipcios, al ver que sus hijos mueren y los de los hebreos no, ¿qué van a hacer? Los correrán de la tierra. Entonces, vámonos por la parte final. Éxodo 11:8. Y descenderán a mí todos sus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo tu pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Pregunta, ¿por qué Moisés salió enojado? Por la terquedad de Faraón. ¿No te enoja cuando alguien se pone terco? O sea, cuando te estás diciendo, oye, mira, tienes que hacer así, estas son las cosas, son así. No, yo puedo hacer lo que yo quiera y además voy a llegar al mismo punto. No, mira, las cosas son así. No, tú no me digas nada, ¿tú quién eres? Y en vez de así como que de preocuparte te enojas. O sea, ¿te imaginas la obstinación de Faraón al escuchar la noticia y él no cambia? Dice Moisés, híjole. Faraón tuvo que comprobar que la paga del pecado es la muerte. Ahora sí, vamos a responder la pregunta. ¿Por qué mató a los primogénitos y no mató a Faraón? Te voy a decir 4 razones. Número 1. Era una misericordia para esos primogénitos. ¿Por qué? Porque se iban a volver como su padre, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, es una bendición cuando un niño se muere. ¿Qué pasó? ¿Para todos que se mueren todos los niños? No. Pero ¿te imaginas un niño que murió al año? No conoció lo que era el tabaco, el alcoholismo, el homosexualismo, la pornografía, el adulterio, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas, avaricia, lujuria. No conoció eso. Qué bueno, ¿verdad? Esa es una misericordia. El hombre no lo ve así. No, pobrecito, no, el Señor no tiene misericordia, no, el Señor es un tirano. Vamos a verlo en el punto de Dios. ¿Qué preferirías? Que sea un niño. O sea, un niño cuando muere va con Dios. Y no conoció todo eso. Pues qué gran bendición, ¿no? A que se quede y sufra. Porque va a sufrir. Eso querrámoslo o no, va a sufrir. ¿Qué sería mejor? Pues ya lo respondes tú. O sea, hablando de un razonamiento bíblico. Lo que hizo David, ¿no? Mientras el niño padecía, sufría, enfermaba, él oraba y se puso en silicio y en ceniza y oraba y no comía. Y cuando se murió, se quitó todo y vamos a comer. ¿Por qué haces eso? Pues ya se murió, yo voy a él. ¿Sabes? Yo sé que está con el Señor, pues ahora yo voy a él. Pero ¿qué pasó con Absalón? Absalón ya era un hombre ya grande. Y cuando murió, ¿qué decía? Hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿cuánto diera yo estar en tu lugar? ¿Sabes por qué? Porque David sabía que su hijo, ¿dónde estaba? En el infierno. Eso es verlo en el punto bíblico. Si mató un primogénito pequeño, ¿qué era? Misericordia. No conoció lo que era la maldad. Número 2. Esta es una así bien puntual.
¿Por qué mató a los primogénitos y no a Faraón? Porque Él es Dios y Él puede hacer lo que quiera. Porque Él es el que da la vida y es el único que pueda quitarla. Y si Él la quiere quitar a Él, ¿quién le va a reclamar? Pero ahí ves al hombre y no, yo le reclamo a Dios. A ver, ¿por qué se la quitaste? Pues le va a decir Dios, ¿tú, el barro, me quieres decir a mí que soy el alfarero cómo hacer las cosas? Es una insensatez decirle a Dios cómo hacer las cosas. Pues Él es Dios. Número 3. Porque esa era la única manera de quebrantar la cerviz de los egipcios. De otra manera no los hubieran dejado ir. Era la única manera. Y número 4. Porque así todos temerían al Dios de Israel. La promesa es muy puntual. Porque así todos temerían al Dios de Israel. Terminamos. Y Jehová dijo a Moisés, versículos 9 y 10. Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Termino con este. Es un comentario de un hermano de los años 60 que escribió sobre este pasaje. Dice, ¿fue demasiada severa la amenaza de Dios? Hay que recordar que Dios había hecho muchas advertencias a Faraón. Sin embargo, Faraón se había burlado de Dios y pensó que nada más grave podía haber venido. Faraón no había entendido que todas las amenazas y advertencias de Dios habían sido verdad. ¿Por qué en esta ocasión no sería verdad? Eso mismo aplica con toda la humanidad. Muchas veces la gente pregunta, ¿cómo es posible que el Dios amoroso condene a las personas a un castigo eterno? Parece que no creen que algo así pueda ser posible. Sin embargo, el Dios que habla en serio en cuanto a la salvación, ¿cómo no hablaría en serio en cuanto al castigo? Es muy puntual. Y con eso nos quedamos. El Dios que habla en serio de la salvación y que si tú crees te vas a salvar, ¿cómo no hablaría en serio de que todo aquel que no cree será condenado? Muchos creen la parte A. Ah, sí, Dios es amor y Dios no puede enviar a muchos. Pero ¿cómo piensas que si Dios dice que te puede salvar por Jesucristo, cómo no piensas que Él también puede condenarte? Eso es lo que no vio Faraón. La historia de las plagas en Egipto es una demostración de que Dios cuando habla, habla en serio. Y esa es también una advertencia severa para nosotros. Cuando veas algo en la Biblia y que Dios dice esto no porque vendrá esto, Dios habla en serio. No está jugando. Que es lo que muchas veces pensamos. No, esto no creo que sea así. Cuando Dios habla, habla en serio. No está jugando. Si las advertencias de a Faraón tuvieron sentido, ¿cuánto más a nosotros que nos ha sido revelado Cristo? Amén. Vamos a orar, hermanos, antes de pasar el recolector.